Ens acompanya el senyor Alejandro López, portaveu del grup parlamentari Unidas Podemos en el nostre Parlament. Bon vespre, benvingut. Buenas noches. Yo me he preparado aquí una serie de documentos, porque a veces para hacer determinadas preguntas te tienes que documentar, y me he documentado, y cojo ahora las resoluciones votadas y aprobadas, presentadas por ustedes, en el último debate sobre el Estado de la Comunidad. Y tengo que decir que, no es que me sorprenda, pero me he sentido halagado porque es una iniciativa que esta casa llevamos, no diré liderando, porque todos somos parte de un grupo social que en esto está insistiendo mucho, pero que ustedes veo que también se adhieren a esta iniciativa, no de Canal 4, sino social, sobre la necesidad de que la administración deje de ser un problema. Leo textualmente. Resolució número 13, presentada por Grup Parlamentari Unidas Podemos. El Parlament de les Illes Balears insta al govern de les Illes Balears, o sea, ustedes se instan a ustedes mismos, a donar resposta a la creixent demanda social d'una, atenció, administració moderna, facilitadora de tràmits i serveis, establint un nou model de relació entre l'administració amb els ciutadans i les empreses basat en la implantació de les noves tecnologies, fent una administració més àgil, repeteixo, fent una administració més àgil i accessible per a ciutadans i empreses, pim-pam-pum. Enhorabuena, votado por 54 votos a favor y 3 en contra. Sí, para nosotros todas las propuestas que hacer de resolución son muy importantes. Esta, ¿qué pasa? Hemos detectado con el COVID, lo sabíamos de antes, pero que con el COVID se está poniendo muy de manifiesto las trabas burocráticas que te encuentras en la administración. Lo que no puede ocurrir es que ahora mismo, hoy en día, por problemas administrativos haya gente que se quede sin ayudas o haya gente que le esté costando mucho acceder a ese tipo de ayudas o simplemente trámites muy sencillos que con una administración moderna y además informatizada sería simplemente o por online o en unos minutitos. Entonces sí que hemos apostado por esa iniciativa, me alegra que la compartáis también, como ves tuvo un apoyo mayoritario dentro del Parlamento. Si te fijas en el resto de proposiciones son todas muy sensatas, son todas pensando en el momento actual, en el actual y en el medio plazo, quiero decir lo que necesitamos en el ahora y lo que nosotros creemos que se necesita para encaminar esta comunidad autónoma a un modelo mucho más resistente, mucho más fuerte y sobre todo lo que se quiere, blindar el estado de bienestar, pero pensar en la diversificación del modelo productivo. ¿Hacia dónde? Nosotros decimos industrias digitales o transición energética. Justamente coincide con lo que está indicando la Unión Europea y además vemos que hay muchísimas líneas de subvención para esas causas. Por eso si analizas las propuestas de resolución verás que muchas van enfocadas a cómo modernizar no solo la administración, sino también en cómo ayudar al sector privado a que sea más competitivo. Quizás es posible que algunos de nuestros telespectadores no entiendan o no sepan o no conozcan cómo funciona realmente esto de que un partido que está en el gobierno pida en el Parlamento a su propio gobierno que haga algo que una gran parte de la sociedad pide, pero que el gobierno no hace. Y dices, claro, a ver, si Unidas Podemos está en el gobierno, puede pedir lo que quiera en el Parlamento, lo que tiene que hacer es mucho más sencillo, que lleve al Consejo de Gobierno, a la mesa donde se deciden las cosas, a los presupuestos, hacer eso, que es agilizar la administración, que la administración deje de ser un freno, que la administración deje de ser un problema para los ciudadanos, como usted muy bien ha dicho, y se adhiere a esta iniciativa ciudadana en la cual nosotros participamos, de pedir que la administración deje de ser un freno, repetiré aquí, y cuantas veces sea necesaria, y ni simplemente no lo hace el señor Juan Pedro Illanes o la señora María de la Concha en el Consejo de Gobierno, obligando al Gobierno a hacer una cosa tan obvia. Para comprenderlo, primero hay que comprender en sí la separación de poderes. Una cosa es el legislativo, otra cosa es el ejecutivo. Aunque sean los mismos partidos, el formato, lo veías en todas las resoluciones, el formato es el Parlamento, o sea, el legislativo, que es el jefe realmente quien tiene el control del ejecutivo, le insta al ejecutivo a hacer algo. Tú dices, los consejeros podrían directamente negociar. Normalmente lo que se hace es, hay acuerdos directamente de partido, es un acuerdo de beber que se tiene que seguir, que se tiene que cumplir. Con el COVID, como es normal, se ha tenido que adaptar. Todo esto se negocia entre partidos en sí y luego también se negocia entre los grupos parlamentarios. Todas las medidas que consiguen un apoyo mayoritario como esta del legislativo, eso te da mucha más fuerza para negociarlo luego en lo que es el Consejo de Gobierno en sí, que es el Ejecutivo. Entonces dices, a la ciudadanía le cuesta entenderlo, simplemente es entender de dónde emana el Ejecutivo, del Legislativo. ¿El Legislativo de dónde emana? Del pueblo que ha votado y que por eso está representado en los 59 diputados. Y son las pequeñas fracciones, por así decirlo, del pueblo que ha decidido X grupo, o sea, confío en X grupo. Y esa es la fuerza negociadora que tienes, real,
dentro del gobierno. No nos equivoquemos, ¿eh? La fuerza negociadora es los diputados que tengas, tanto aquí como en el Estado. Lo estamos viendo ahora mismo con cómo se están abordando los presupuestos generales a nivel estatal. Los votos que tienes en el Congreso, en este caso los votos que tienes en el Parlamento, son lo que cuenta y por eso utilizas el Parlamento, que es el legislativo, para impulsar acciones que creemos importantes en el gobierno, al margen de las negociaciones de partido, que las hay casi todas las semanas, como es normal. Yo le agradezco la clase de Derecho Constitucional sobre el legislativo, el ejecutivo, la división de poderes, etcétera, etcétera, pero yo la pregunta que me hago, insisto, ¿el señor Juan Pedro Illanes, vicepresidente del Gobierno, la señora María de la Concha, consejera de Agricultura, se van a sentar en el Consejo de Gobierno del lunes que viene y van a decir, escoltau els lots, lo hemos aprobado por mayoría súper absoluta en el Parlamento, vamos a empezar a trabajar ya ahora mismo para que nosotros dejemos de ser un problema para la ciudadanía? Aquí voy a matizar un tema, y es que cuando se hizo el plan de activación, sí que se metieron ya dentro del plan de activación muchísimas cosas para agilizar la administración, muchas cosas que tenían que ver con procesos burocráticos que podían llegar a ser eternos. Es verdad que un montón de ejemplos. Es verdad que en ese sentido ya se está trabajando en ello y evidentemente cuando el Parlamento dice X, en este caso lo ha dicho, en lo que es el Ejecutivo tiene 7 meses para hacerlo y si no tiene que venir a dar explicaciones, con lo cual ya se está trabajando en ello, es la línea que se está siguiendo desde el plan de activación, pero es evidente que hay que seguir mejorándolo. Y cuando lleguemos a dentro de 7 meses, habrá que seguir mejorándolo, porque al final lo que se quiere es facilidades para que la gente no se complique la vida, para que cuando vaya a lo que sería la ventanilla de la administración o lo haga de forma electrónica, todo sea muy sencillo y muy sensato. Pero no solo con esto, también con el teletrabajo y con cualquier formato que sea de darle facilidad a la gente. Nosotros siempre hemos defendido políticas de sentido común en ese aspecto y por eso las ves plasmadas en unas propuestas de resolución de Unidas Podemos. Ahora que se te ha utilizado el término sentido común, ustedes presentan una resolución para agilizar el funcionamiento de la Administración, mayoría de 50 y pico de votos a favor, presentada por ustedes, pero luego el PI, dentro del mismo ámbito, presenta otra propuesta de resolución, en concreto la número 9 del PI, donde pide que el Parlamento de les Illes Balears inste al Gobierno, o sea, la fórmula esta de la separación de poderes que usted nos ha explicado, que es tan difícil de entender para los ciudadanos, que s'elimine l'embòs administratiu que existeix a la Direcció General de Recursos Hídrics, tot adoptant mesures que modificacions jurídiques perquè hi hagi manca o procediments subjectes a informe o autorització de recursos hídrics i donant a la Direcció General de Personal Tècnic necessari per la resolució es dicti en un terminis raonables. O sea, el PI coge un ejemplo de una administración concreta, de una consellería concreta de Medio Ambiente del conseller Miquel Mir, para que eso que ustedes piden en genérico se aplique en específico. Y ustedes votan en contra. Claro, pienso una cosa. ¿Cómo claro? No, yo no lo veo tan claro, si no sí, hay que preguntarse, ¿y el PI negoció previamente con el partido y sobre todo con la gente que está llevando esa dirección si necesitan eso o necesitan otras cuestiones? Porque esto es verdad, el legislativo puede pensar una cosa, pero luego el Ejecutivo es quien sabe de verdad cuáles son las trabas administrativas que se están encontrando. Entonces, ¿qué es lo que es normalmente lo que se hace? En genérico les das un mandato para que ellos tengan que adaptarlo con su realidad. Ahora bien, si tú le dices a alguien, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, si tú vas a un pintor y le dices la técnica que tienes que usar es esta, pues a lo mejor te dice no me viene bien. Entonces los partidos que estamos dando apoyo al gobierno, sobre todo lo que tenemos que garantizar es que sean viables y las puedan realizar. Si se vota algo que no, simplemente es porque cuando has preguntado, como es normal, y has pactado entre tus socios, se ha visto que a lo mejor justamente de esa forma no se puede y lo tienen que hacer de otra. Esto por eso he dicho lo del sentido común, porque cuando te diriges al gobierno siempre hay que ver qué se puede hacer, porque si luego no lo pueden hacer, tienen que rendir cuentas al Parlamento. Usted sabe que en recursos hay 6.000 expedientes bloqueados, que significan millones de euros de inversión privada sin poderse ejecutar. En este momento que es tan necesario que haya trabajo, que trabajen los agricultores, que trabajen los constructores, que trabajen los guixaines, que trabajen los pintores, que el PI consiguió la denegociación de los presupuestos ahora vigentes, que se ampliara el personal de precisamente recursos hídricos y que se votó por ustedes también a favor de esta ampliación de personal y que este personal aún no ha llegado allí. ¿Usted entiende por qué el PI pide que se cumpla aquello que se votó en los presupuestos y que no se ha hecho? Nosotros lo entendemos perfectamente. Es más, te doy un dato de consellerías que sí que gestiona Unidas Podemos, porque claro, a lo mejor esto se la tendrías que hacer la pregunta más a un diputado o un miembro del partido que gestiona justamente esa área. En nuestro caso, bueno, pero
Lo digo porque yo te puedo dar respuesta absolutamente de lo que sepa, lo que no sepa específicamente. Las consellerías, no, este es mío, se este es tuyo, se negocia, no como he comentado, se negocia y se habla. Pero te pongo un ejemplo concreto que seguramente ya sepas. Cuando llegó May de la Concha también se encontró más de 6.000 expedientes atascados. A día de hoy ha solucionado más del 70% de esos expedientes. No solo eso, ya que hablamos de problemas hídricos, May de la Concha ha conseguido ahora mismo, ya está aprobado, bueno, aprobado, tienen que aprobarse, pero ya está con el visto bueno del gobierno estatal, entre 70 y 100 millones de euros para el proyecto de regadíos de Baleares. Me refiero aún, nosotros desde nuestras consellerías lo gestionamos e intentamos que se haga de la forma más eficiente, que no haya ningún tipo de traba burocrática y, como es normal, apoyamos todas las medidas que se negocien dentro del gobierno. Algo tan concreto y específico, si se le ha dicho que no al PI, lo que hay que decir solo es a quien esté gestionándolo el motivo en sí. Nosotros, piensa que somos un partido que ahora mismo estamos dentro del gobierno, estamos apoyando con unos acuerdos. Como he comentado, prácticamente cada semana se negocia todo. Entonces, yo te puedo responder en base a las que nuestras que gestionamos y que me conozco muy bien, y en base a políticas generales que sí que acuerdas. Si quieres bajar al detalle hasta de una dirección general concreta, justamente de una consellería que no está gestionando Podemos, claro, a mí me sería muy complicado decirte técnicamente por qué es. Nosotros lo que hacemos es hablarlo todo y que todo tenga un sentido común en sí. Si te fijas, todas nuestras propuestas de solución salieron no solo con el voto de los partidos progresistas, sino incluso muchos con los votos de la oposición, porque nos trabajamos unas propuestas muy sensatas y pensando en el bien de los ciudadanos. Entonces, de estas, yo te voy a dar respuesta de todas. Justamente una concreta del PI, que hace mención a algo tan específico como una dirección general y una línea que has comentado tú, que tiene que ver con los trabajadores. Esto es bajar a demasiado detalle como para que yo te pueda contestar. Pero el problema existe, el problema es real, el problema lo han denunciado a Saja, lo han denunciado los constructores, lo han denunciado los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Palma tiene paradas promociones de vivienda pública del Ayuntamiento de Palma para dar habitatge social a personas que lo necesitan, los tiene parados en recursos hídricos. Si no me estoy inventando nada, si basta leer los periódicos. Pero no solo es que no te estés... Usted en la próxima reunión que va a tener con de estas que lo negocian todo cada semana, ¿va a poner esto sobre la mesa? Aprovechando que se lo hemos explicado aquí. Nosotros solemos hablar de muchísimos temas. Estos los hemos hablado más de una vez también. ¿Cómo hemos empezado la entrevista? Reconociendo que hay un problema administrativo de bloqueos que muchas veces tienen que ver, a veces, no siempre, pero a veces, con problemas políticos y otras muchas, en general muchas, con problemas más administrativos o de funcionariado en sí, de cómo encuentran la fórmula o no. A veces las cosas en política, por desgracia, no es tan sencillo. A nosotros, que somos un partido además nuevo y que acabamos de entrar a gobernar, nos sorprende mucho lo difícil que es conseguir y mover las cosas dentro de la administración. Nos sorprende, pero es una realidad que hay que luchar y que, de hecho, si te fijas, estamos luchando para ello. No solo lo que se aportó en el plan de activación, sino también lo que se ha aportado en resoluciones y en diversas PNLs, que siempre hemos ido a la agilidad de la administración pública. Eso lo puedes comprobar en el registro del Parlamento, es público. Es la defensa que siempre hemos llevado y es la coherencia que vamos a llegar y vamos a seguir luchando por ello. ¿Y quién les frena? Si ustedes tienen tan buenas intenciones y se demuestran estas resoluciones votadas prácticamente por mayoría, si son de sentido común, si incluso partidos que están en las antípodas de ustedes les votan sus resoluciones, ¿quién frena todas estas iniciativas de sentido común para que luego en la Dirección General de Recursos Hídricos no se aplique? Es ahí donde te he dicho que deberías de preguntarle o a la persona que lo gestione directamente o qué, porque el problema concreto a mí me va a ser imposible saberlo, el problema concreto. Yo no sé si es un tema de servicios jurídicos, yo no sé si es un tema de personal que sí que falta, o sea, al concreto vas a tener que preguntar al director general justamente. Usted es diputado en el Parlamento y te m'ha de metge, ya de dir, es el secretario de organización de Podemos, se sienta cada semana a negociar muchas cosas y dice, ¿qué pasa con esto? Como comprenderás, se negocia más a amplio espectro que no bajar justamente a un servicio concreto, que pues no digo que no digo que no sea problemático, sino que se tiene que negociar, pero es que en este caso el diputado que lo ha puesto encima de la mesa, en este caso ha sido el PI, también puede sin ningún problema venir al resto de grupos parlamentarios, hablarlo, negociarlo y empujar todos juntos. Y se ha hecho más de una vez, ¿eh? No miramos a ver si es de la oposición o no. Cuando es algo sensato, se ha empujado y precisamente con el PI más de una vez hemos negociado cosas y se han sacado adelante, ¿eh? Tanto en los anteriores presupuestos como otras durante este año que llevamos legislando y gobernando. Bueno, no sé si usted es la persona adecuada para preguntar lo que le voy a preguntar ahora, pero claro, es una noticia de esta misma tarde y aprovechando que viene usted que es de Unidas Podemos, digo, bueno, se lo preguntaremos al señor López, a ver si se lo ha contado a alguien o si puede entrar en el detalle. Ayer vemos
que se nos dice desde el Gobierno de España, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el presidente y vicepresidente, con el forestal que deien nosaltres, el mallorquí, nos enseñan una cosa y luego intervienen para subir los impuestos. Uno de ellos, el de diésel. Y hoy nos dicen que no sube. A ver, si ayer lo subían, ¿por qué hoy no lo subimos? O ayer no era verdad, o hoy no es verdad. O es que digo donde dije, digo Diego, ¿o qué? Yo creo que hay que reconocer una cosa en política. Y es, primero, se hace política desde un gobierno para todo el conjunto de la ciudadanía, no solo para los partidos que están representados en ese gobierno. Es la diferencia que hay entre lo que serían grupos parlamentarios y ejecutivo en sí. El ejecutivo, en este caso a nivel estatal, toma una decisión que puede creer que es correcta, puede creerlo en ese momento, y luego puede, ya sea por rechazo o ya sea por un análisis más profundo, rectificar. Yo creo que rectificar, como se dice, es de sabios. En este caso tan concreto, bueno, es que no sé si no vemos que tenemos una pandemia, no sé si vemos, por ejemplo, que los presupuestos sí que suben. Todo esto lo sabíamos ayer, señor López. Sí. Sabíamos ayer que iba a tener rechazo, sabíamos que hay una pandemia, sabemos que las empresas no funcionan, sabemos que la ciudadanía no tiene dinero para llenar el depósito. Igual que, por ejemplo, se ha subido impuesto a los tramos de IRPF de las personas más ricas, de 200.000 euros a 300.000 es cuando se sube, eso se ha hecho y se ha presentado y se sigue adelante, igual que se ha hecho eso y se ha podido llevar, pues a lo mejor lo han anunciado creyendo que iba bien. La aritmética del Congreso es aún más compleja que la del Parlamento de aquí, quiero recordarlo. Pues a lo mejor luego lo han hablado con el resto de grupos que tienen que apoyar esos presupuestos y a lo mejor pues lo han tenido que adaptar. No lo sé, no soy diputado del Congreso, pero viendo cómo funciona la política creo que va más por allí. El Gobierno tenía una intención, pero esa intención tiene que venir apoyada luego tanto en el Congreso como en la sociedad. Y si rectifican, yo creo que lo que hay que hacer es alegrarse de que los políticos escuchen y rectifiquen. Solo faltaba. ¿O queremos que simplemente por ego se enroque la gente y no rectifique? Yo creo que no. La credibilidad luego padece, sufre. Cuando un día te dicen blanco y el día siguiente te dicen negro, te preguntas si mañana cuando me digan gris será amarillo o será verde. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, yo creo que en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo ahora, todo lo que sea... Dígaselo a los empresarios. Exacto, todo lo que sea adaptarnos para que al final sí que sea mejora para la ciudadanía. Luego si castiga o no la gente, y la gente ya dirá cuando tenga las urnas. Pero yo creo que lo que hay que hacer es una realidad constante, una lectura de la realidad constante, y si hay que cambiar algo, pues hay que cambiarlo. Yo creo que ahora mismo no estamos para según qué posturas tan fijas y tan duras o difíciles de cambiar, no. Yo creo que ahora con lo que se está padeciendo en España y aquí en Baleares, de lo que se trata de dialogar y llegar a consenso sin ningún problema. Pero no deberíamos consensuar, hablar antes de anunciar. ¿Entiende usted? Yo sé que lo entiende y sé que tiene que defender su posición, lo comprendo perfectamente, pero esta incertidumbre sobre hoy me dicen una cosa, mañana me dirán otra, pues como me lo van a cambiar, pues no hago nada. Y lo decía el señor Alegret hace un momento, es que no sabiendo dónde vamos, que no lo sabemos, pero es que encima lo complicamos más desde las altas esferas, pues me quedo parado en mi casa y a ver qué ocurre el mes que viene. Bien, yo creo que, y es una opinión mía porque hablamos a nivel estatal, yo creo que si tanto Pedro como Pablo tuviesen una bola mágica que les dijese el camino exacto y el adecuado para salir de esta crisis cuanto antes y de la mejor forma posible y lo más unidos y fuertes posibles, lo harían. Lo que pasa es que esas bolas de cristal no existen y lo que tienen que hacer es encontrar todos los caminos para salir de esta crisis cuanto antes y de la mejor forma posible. En este caso concreto, yo creo que lo han hablado, yo creo que tenían una intención y que luego por cualquier cuestión que desconocemos han tenido que cambiar. ¿El cambio es a mal? No. Realmente en la situación en la que estamos, pues igual que una ha tenido aceptación, incluso por partidos liberales, pues la otra a lo mejor se han encontrado más escollos y no estamos para hacer batallas que a lo mejor la ciudadanía no entiende. Entonces es mejor que se rectifique en un momento tan difícil que haya enroques y no se consigan solucionar otros problemas mucho más serios. ¿Ustedes los de Podemos siguen diciendo que los aforados son unos privilegiados? Nosotros, de hecho, todavía no se ha tenido el debate, pero recuerdo... El debate no, pero usted lo venían diciendo en las campañas electorales y en las manifestaciones. Déjeme acabar. Digo que nosotros en el Parlamento aprobamos para una ley, para quitar los aforamientos en sí. Cuando he dicho no se ha tenido el debate es porque estamos pendientes de que el Congreso nos llame para ir a defenderlo. Y evidentemente se va a defender. Una cosa es que en tu labor legislativa, quiere decir cuando sales al faristol, ahí sí que tienes cierta
inmunidad, por así decirlo, que en el lenguaje que emplees, pues estás haciendo tu acción política, no se te puede juzgar por ello, pero una vez que se sale de allí, como cualquier ciudadano. Esto es entenderlo. Todos los ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos ante la ley. Fin, no es otra cosa cuando decimos que estamos en contra de los aforados. No es estar en contra porque sí, simplemente es porque creemos que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley, nada más. ¿Y el señor Pablo Iglesias piensa renunciar a su aforamiento ahora que hay un juez que le pide al Tribunal Superior Supremo que le investigue, dado que como es aforado no lo puede investigar él? El señor Pablo Iglesias o cualquier diputado del Congreso o cualquier miembro del Gobierno, como es normal, hará lo que la ley le diga. Ahora mismo hay una ley. Si esa ley deja de estar, si esa condición deja de tenerlo, es evidente que la aceptará. Uno no puede decir, yo no acepto este derecho constitucional que tengo, no lo puede decir. O sea, tú no puedes decir, no lo quiero. O sea, no puedes salir a decirlo porque se lo da la Constitución. Eso es una ley, una reforma que tiene que haber para que se dé. Pablo Iglesias siempre lo ha defendido. Entonces, no me cabe ninguna duda que si tiene que volver a defender que no haya aforamientos, lo hará. Cuando el magistrado del Tribunal Supremo pide al Congreso de los Diputados que se vote si se puede o no se puede investigar a un aforado, en este caso el señor Pablo Iglesias, ¿qué votará Podemos? Bueno, eso es una cosa del Congreso que habrá que hacer. Yo creo que serán coherentes con el voto, siempre lo hemos sido. Si nos damos cuenta en los inmensos casos que ha habido, que luego se ha demostrado además que no eran verdad, pero que eran acusaciones contra Podemos y justamente siempre contra nuestro secretario general, Pablo siempre ha dado todas las facilidades y todas las explicaciones ante la justicia. Siempre lo ha dicho y siempre se ha puesto. Y su voluntad ha sido muy clara, con lo cual no creo que esto sea diferente. Senyor Alejandro López, portavoz del Grup Unidas Podemos en el nuestro Parlamento, muchísimas gracias. Hemos repasado un poco de todo. Nos hemos quedado cortos de tiempo, es evidente. Yo tenía muchas más cosas que preguntarle, pero el tiempo es el que es. Una vez más, le agradezco que haya venido hasta aquí, hasta el Parvit, y nos haya concedido estos minutos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.